Hermano, los demonios no tienen por qué estar en la iglesia. Una hermanita, ay hermano, yo tengo demonios. ¿Qué cuento de demonios? Usted no tiene demonios, está enfermo emocionalmente, sentimentalmente. El diablo tiene que tenerle miedo y respeto a los hijos de Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por la vida, gracias por poder respirar. Cuánta gente esta mañana está conectada en un cilindro de oxígeno y tiene que pagar para respirar, pero todos los que estamos aquí estamos respirando. San Lucas capítulo 11. Vamos a leer unos versículos de la palabra. Verso primero. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, ¿qué le dijo? A ver, dígalo más fuerte. ¿Qué le dijo? Amén. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos. Amén. Y líbranos de tentación. Amén. Y líbranos de tentación. Qué tremendo como Dios nos enseña a través de este Padre nuestro las diferentes peticiones que debemos manejar. Amén. Bendito sea el Señor. Y líbranos de tentación y líbranos del mal. Hay un pensamiento que hace mucho tiempo llegó a mis manos, y yo no sé cuántas veces lo he leído, pero lo quiero leer esta mañana. Y si usted ya lo ha escuchado, bueno, qué bueno que lo vuelva a escuchar. A veces se nos hace necesario que nos repitan una y otra vez. Y si no lo ha escuchado, pues lo va a aprender. Y me pareció muy bonito, y esto movió muchísimo mi corazón y me ha hecho crecer mucho sobre esto. Quiero saludar a la hermana Diana de Medellín, que vino con una hermana. Bienvenida. Estaba recordando que la hermana Diana, yo la conocí precisamente cuando el Señor me permitió liderar por 8 años en Antioquia el programa de intercesión. Y ella siempre llegaba a los ayunos, ¿no?, en la iglesia central, y siempre se le veía como triste. Y ella me decía: yo le pido oración. Tenía una vida bien enredada, Dianita, pero bien enredada. Y ella pedía oración, y esta mujer no faltaba en los ayunos. Allá estaba con su pañuelito, allá llorando. Y alguien en una ocasión me dijo: oiga, esa Diana, porque ella era de la iglesia central, ¿no?, de allá de Medellín. Dice: uy, esa Diana ya se parece a la hermana Luz Marina, eso se mantiene llorando para arriba y para abajo. Pues hombre, esas lágrimas no quedaron en vano, porque el Señor le dio la victoria y ahora es esposa de pastor. Así que, muchachas, a orar se dijo. A orar se dijo. Porque cuando oramos, cosas grandes suceden. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Bendito sea el Señor. El pueblo que no ora se está extraviando. Muchos que organizan, pero pocos que agonizan. Porque hay un momento en la intercesión que se necesita tener como una agonía en ese clamor, en esa súplica, en esa intercesión. Porque déjeme decirle que no toda, escuche el juego de palabras, no toda oración es una intercesión, pero toda intercesión sí es una oración. Muchos que organizan, pero pocos que agonizan. A veces los púlpitos se llenan de personas que les gusta el exhibicionismo, pero la verdadera oración no lo hace, sino que sabe estar en la cámara secreta, menos visible ante los hombres y más visible ante la presencia del Señor.
oramos para obtener, pero los discípulos, los apóstoles, en el libro de los Hechos, aprendieron a orar para mover. Dejamos esto tan grande en manos de tan pocos. Muchos cantan, pero pocos imploran. Muchos interfieren, pero pocos interceden. Y qué bueno, hermanos, en esta mañana yo quiero invitarles a que aprendamos a tener convicciones. Escúcheme la palabra, convicciones. Gracias. No le digo que ya no veo, Padre Celestial. No vi el vaso. Gracias. Qué bueno aprender a tener convicciones sobre la oración. Porque estamos viviendo un tiempo, hermanos, de verdad, con mucho respeto, sin ánimo de criticar, sino, o sea, yo no soy fatalista, yo soy realista. Porque cuando uno conoce a Dios a través de la oración, oiga, uno aprende, escúcheme esto, a tener convicciones que nada y ni nadie nos va a mover. Yo recuerdo que cuando mi esposo entregó la presidencia, hubo gente que dijo: no, eso de intercesión de la hermana Luz Marina, eso es porque, claro, para ayudar al hermano, la ayuda idónea y darlo, y bueno, qué sé. Por eso ese movimiento que hay, o esa pasión que hay en el corazón de ella, es precisamente porque claro, está ahí. Y qué bueno, decían algunas personas. Pero el día que mi esposo entregó la presidencia, yo hice un pacto con Dios y le dije: Señor, ayúdame, porque esto no es por un tiempo, esto no es por una posición, esto es por una convicción, y la convicción permanece, haya cargo o no haya cargo. Porque la intercesión, debe decirle, hermano, esto no es cuestión, esto no es cargo, esto es carga. Y yo prefiero carga sin cargo que cargo sin carga. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. El que conoce el secreto de la oración sabe que orar es acertar. Amén. Sabe que orar es dar directo al punto donde necesitamos llegar. Cuando sabemos orar, vamos a la raíz para desarraigar lo que haya que desarraigar. Cuando tú oras, no estás dando golpes al aire. Cuando tú aprendes a orar en el Espíritu, vas directamente a la raíz. Cuando aprendemos a orar, primero oramos y después accionamos. Cuando no conocemos a Dios, vamos corriendo como loquitos, tomamos decisiones. Y cuántos dolores de cabeza hemos tenido y cuántas consecuencias. Yo creo que aquí todos, o a lo menos yo no me puedo excluir, cuántos fracasos hemos tenido en la vida. Y yo tuve muchos fracasos en la vida, en algunas decisiones y en algunas cosas, porque las tomaba la carrera, porque voy a hacer, pero bendigo a Dios en esta mañana, que el día que Él me enseñó, aunque todavía me falta, alguien dijo: el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Todavía, igual que ustedes, estoy en la escuela de Dios, y todos los días no me puede faltar la petición: Señor, enséñame a orar, Señor, enséñame a orar. Porque cuando aprendemos a orar, nos damos cuenta que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Cuando aprendemos a orar, menos de mí y más de Él. Menos de mí y más de Él. Aleluya. Aleluya. Y sí, y Dios me ha ayudado. Y Dios me ha ayudado no solamente para mostrar
o para demostrar que esto que había en mi corazón no era simplemente por una posición, por un cargo. Oh, yo le doy gracias a Dios porque me ha ayudado y me ha dado la fuerza para continuar. De tal manera que iglesia donde llegamos a pastorear, yo le digo a mi esposo: no me pongas en otro cargo, déjame ahí, porque yo sé que si estoy trabajando en ese equipo de intercesión, intercesión es un motor que ayuda a mover evangelismo, que ayuda a mover los jóvenes, que ayuda a mover las dorcas. ¿Por qué? Porque cuando hay oración, pero escúcheme esto, oración en el Espíritu, porque cuando el apóstol Pablo es el hombre que más habla de oración en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento David, claro, Pablo no solamente habló de oración, vivió en oración. Hermano, y aquí es donde necesitamos, ya que usted vino hoy, que el día que usted se pare en un púlpito a predicar sobre oración, no sea porque encontró de pronto un tema en internet, aunque de pronto por ahí aparezcan algunos apuntes y todos miramos apuntes, pero que usted diga: me paro en un púlpito. Si usted quiere ver que esto de oración crezca en su vida, en su casa y en la congregación, dígale: Señor, enséñame a vivir en la oración. Que cuando yo me pare en un púlpito a predicar sobre la oración, no sea solo un conocimiento, sino que sea una práctica. Y cuando el apóstol Pablo, que es el hombre que más habla de oración en el Nuevo Testamento, él nos está diciendo en el último capítulo del libro de Efesios: orando en todo tiempo en el Espíritu. Eso quiere decir que hay oraciones, hermanos, que las hacemos en la carne, ¿sí? Porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Y por eso, hermanos, cuando usted vaya a orar, desconéctese. El mismo Señor dijo: y cuando ustedes oren, busque un lugar secreto, y vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará en público. Déjeme decirle que el cristiano que no tiene oración privada, que no tiene cámara secreta para estar a solas con Dios, sino que su oración es pública, porque como ella está orando, entonces yo oro, el calorcito de él me anima a mí. Eso está bien. Lo que nos pasa en los ayunos, lo que nos pasa cuando tenemos este tipo de reuniones, no, parece que el calorcito espiritual se inyecta al otro. Y qué lindo, qué bonito. Y déjeme decirle, hermano, mire, a mí me gusta mucho estar en los programas de oración, en los programas de ayuno. Me gusta estar compartiendo y estar escuchando a la gente orar, y yo poderme también unir a esa oración. Pero con los años que he aprendido, me gusta más estar a solas. Si usted me quiere ver contenta a mí, que yo pueda estar un día encerrada, que yo pueda estar horas, nadie me está viendo, apago celular, me desconecto del mundo exterior, porque el Señor dijo: y cuando ores, o sea que hay que orar. Y cuando ores, busca un lugar secreto, porque vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará en público. Entonces, el poder que usted tenga en las oraciones públicas son la consecuencia de las oraciones privadas. Y para ello tenemos el gran ejemplo. Mateo, Marcos y Lucas son los que más hablan de la vida de oración de Jesús, pero Marcos hace unos comentarios muy tremendos, y Lucas también, cuando habla, y usted continuamente encuentra, y hay cantidad de versículos. Lo que pasa es que el tiempo es limitado para las citas bíblicas, donde está hablando que Jesús se iba al monte a orar, cuando no era que se iba a dos lugares especiales para Jesús orar: los montes, o también le gustaba estar cerca de los mares, de los ríos. Y cuando no era que Jesús muy de madrugada, oiga, Jesús no le cogía la tarde. Qué disciplinado. Muy de madrugada se iba al monte a orar, solo. Y así lo describen los escritores: se iba solo a orar. Y cuando no era que se iba toda la noche,
Cuando no era que se iba, perdón, a la madrugada, era que se iba toda la noche. Hay una escritura que me impacta muchísimo, y es que cuando vienen y le dicen: oiga, Señor, ¿sabes una cosa? Acaban de matar a Juan el Bautista en una bandeja de plata. Allá están en medio de la fiesta del cumpleaños del rey. Llevan en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. En ese momento, claro, él sintió algo, no solamente porque era su primo en su humanidad, porque en ese momento él estaba en su humanidad, sino que también había sido el que señaló: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el que lo bautizó. Y cuando le dan esa noticia, claro, él también tenía emociones, porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Entonces él en ese momento sintió algo. Pero dice San Marcos que cuando le dieron esa noticia, le dice a los discípulos: vamos. Y si usted revisa en San Marcos, cuando la multiplicación de los panes, es porque Jesús se fue a predicar. Sí sintió un dolor, sí sintió, claro, era normal, pero no dejó de hacer su trabajo. Se fue y comenzó a enseñar. Y cuando la multiplicación de los panes, Jesús en ese momento estaba con un dolor, pero el dolor no lo venció, el dolor no lo arrinconó. Él sabía que tenía un trabajo que hacer. Por eso la verdadera oración nos vuelve fuertes en medio de la debilidad. Perdóname, con todo el respeto que todos merecen. Ay, que yo tengo un dolor muy grande, me voy a arrinconar y voy a estar en un estado de depresión. No tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de hacer nada porque tengo un problema. Yo te lo puedo decir esta mañana: ¿qué es saber que un hijo se muere y estar enterrando el hijo tercero y la segunda hija en un hospital en Bucaramanga, que no pudo ir a Houston al entierro de mi hijo porque le estaban aplicando yodoterapia porque tenía un cáncer? Mientras estaba enterrando un hijo, la otra se estaba debatiendo entre la vida y la muerte de un cáncer. Pero bendigo al Señor, y ahí es donde uno se da cuenta cuando de verdad el Señor le enseñó a orar en el Espíritu. Yo no permití que las emociones me hicieran jugadas. Yo no permití que me arrinconara la tristeza, porque ahí pude experimentar todo, palabra absoluta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Oh, si alcanzáramos a entender de verdad el poder que hay en Dios cuando oramos. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, escúchenme. La oración no es arrodillarnos un rato, no es un momento. La oración es un estilo de vida. Yo soy lo que oro. Yo hablo. Lo que yo hablo repercute mucho y tiene mucho que ver con lo que yo soy. Como yo me he visto, tiene que ver lo que oro, lo que yo hablo, lo que yo veo, lo que yo hago. Porque la oración no es un momento, es un estilo de vida. Y la oración en el Espíritu me hace oler más a Dios, tener más sabor de Dios, morir más a la carne, porque o el espíritu mata a la carne o la carne mata al espíritu, pero los dos no pueden vivir. Así que hoy, hermanos, ustedes que han venido a este simposio, bienvenidos, pero de aquí tenemos que salir, la carne para abajo y el espíritu. Escúcheme. ¿Por qué? Señor, multiplícame el tiempo. ¿Usted qué cree? ¿Por qué los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar? No le dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Y hay que predicar.
No le dijeron: Señor, enséñanos a evangelizar, enséñanos a cantar. Todo esto hay que hacerlo. Pero es que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque cuando ellos escuchaban, y sabe que me gusta como lo presenta el escritor, y estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, oye, qué respeto, lo dejaron terminar la oración. Lo dejaron terminar. Así dice lo que acabamos de leer. Y cuando terminó de orar, le dijeron: ay Dios, que falta de reverencia hoy en día en la oración. Perdóneme, pero esta mañana yo estaba como triste, porque yo estaba orando en un lugar. Yo decía: este es un programa de oración, y la gente habla y habla y habla y habla y habla. Bueno, está bien, se la perdonamos hoy, pero aquí le ha traído Dios para que cuando usted llegue a la congregación no ayude a fomentar el desorden. A mí me enseñó el hermano Domingo Zúñiga, que fue mi pastor: antes del culto hablo con Dios, en el culto me habla Dios, y después hablo con mis hermanos. Pero ahora las cosas han cambiado tanto que antes del culto hablo con todo el mundo, me como la empanada, me tomo el jugo. En el culto escucho el culto a medias porque tengo el celular al lado y hasta recibo llamadas. Y después del culto hablo con los demás. Por eso tanta debilidad espiritual. Los cristianos de los ayayayes: estoy débil, estoy cansado, no tengo fuerzas, el mundo, el diablo. Y parece que el diablo reina en algunos. ¿Sabe por qué? Porque todo es el diablo, el diablo. Hermano, el diablo no tiene nada que ver. Usted simplemente, dice la Biblia: someteos pues a Dios, resista y tiene que huir. ¿Cuál diablo ni qué cabrón? Cuando usted la pasa diciendo: pastor, el diablo dice: bravo, soy importante, vea cómo me nombra. No meta en su vocablo el diablo, porque él se va a sentir importante. Usted simplemente no le dé lugar. Eso es lo que dice la Biblia. Pero para no darle lugar y para resistirle, eso no va a pasar. Y gracias a Dios por el grupo de alabanza, y que Dios bendiga ese grupo. Y nos gusta el grupo de alabanza. Ya con mi esposo estamos reuniendo las directivas, y ya el otro viernes nos reunimos con el equipo de alabanza, porque nos gusta llevar a los músicos a que las aguas salgan del altar, a que primero hay que orar, quebrar la carne y después adorar. Esa es la verdadera alabanza que cambia, que libera, que transforma. Pero déjeme decirle, hermanos, que el diablo no lo vamos a vencer cantando, y hay que cantar y que hay que alabar. El diablo lo vamos a vencer orando. Por eso el Señor dijo: velad y orad. No dijo: cantad. Velad y orad, para que no caigas en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y en el momento en que el enemigo nos va a atacar, cuando tú tienes oración, tienes poder. Cuando tú oras, tienes autoridad. El diablo no va a hacer contigo lo que te da la gana. No te va a poner a hacer un burlesco de él, porque Dios te convierte en un gigante cuando tú oras. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Enséñanos a orar. ¡Ah, qué belleza! Oye, ¿cómo sería esa oración de Jesús tan poderosa? Que entre yo estaba mirando. ¡Ah! Muchachos, definitivamente estamos en cero pollito, como cuando uno no sabe nada, ¿cierto? Estamos en cero pollito. Oye, ¿y por qué no lo aprovechamos? Aquí lo tenemos. ¿Por qué no le decimos que nos enseñe a orar? Leímos después de ello: el Padre Nuestro es la base fundamental de la oración. Cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. ¿Quiénes fueron católicos aquí en algún momento? Bueno, si no toda, la mayoría. Cierto que el Padre Nuestro nos lo enseñaron a rezar. ¿Se acuerda? A rezar. Y hasta en el rezo decíamos
que se haga tu voluntad como en la tierra y después en el cielo. O sea, estábamos tan desubicados del conocimiento de Dios que primero poníamos la tierra y después el cielo. O sea, primero acá y después allá. Pero cuando ya aprendimos a orar, ya no es primero la tierra, es primero el cielo. Por eso el Padre nuestro comienza: Padre nuestro que estáis en los cielos. Cuando usted vaya a orar, escúcheme por favor, todos necesitamos tener un tiempo de oración, y le recomiendo la madrugada. Le recomiendo que sea temprano, porque déjeme terminar esto. Entonces, cuando los discípulos, el Señor les dice: reparta, a ver, el pan, y todos comen. Si usted lee la escritura, dice la palabra de Dios que terminado el Señor de darle el pan a la gente, entonces el Señor tomó una barca y dijo: yo me voy por acá. Y le dijo a los discípulos: ustedes vayan por otro lado. Y se fueron. Pero dice: a la cuarta vigilia de la noche. La primera de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Dice: y a la cuarta vigilia de la noche, la embarcación donde iban los discípulos, porque ellos cogieron por un lado y Jesús cogió por otro. Resulta que los discípulos no se dieron cuenta en ese momento para dónde se fue el maestro, para dónde pegó. Pues tengo la noticia que según la palabra, Jesús se fue a orar, los discípulos iban mar adentro. Entonces, a la cuarta vigilia de la noche, la embarcación comenzó a hundirse, las olas comenzaron a levantarse y la embarcación se iba a hundir. El diablo quería hacer hundir la embarcación. Ahí van los discípulos, porque en el libro de los Hechos serían los apóstoles, y el diablo sabía que era lo que iba a pasar con esos hombres después de Pentecostés. Entonces iba a hundir, pero el diablo se fue por lana y salió trasquilado, porque cuando estaba a punto de hundirse, aparece el que calma la tempestad. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? De un culto de oración. De un culto de oración. Solo cuando tú comienzas a internarte poquito a poquito, te invito a hacerlo, en la vida de oración de Jesús. Yo comencé a leer la vida de oración de Jesús y la leía sola. Estaba liderando intercesión en Antioquia, y como no teníamos iglesia, yo me iba a un templo sola y comenzaba a ver esa vida de oración de Jesús, que a la madrugada yo decía: dame un poquito, enséñame. Eso no lo hacemos en público, porque en público estamos que la alabanza, que el culto, entonces que rápido, que la predicación, que las peticiones, que las necesidades. Pero si tú quieres oler más a Dios, si tú quieres que Él te llene de esa sabiduría y aprender a orar, hazlo a solas, porque Jesús estaba orando solo cuando los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Hermano, yo te dejo esta tareita. Hazlo todos los días. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Señor, derrama sobre mi vida espíritu de oración. Y cuando usted menos piensa, salió de la mediocridad, salió de la pereza. Y usted, antes usted oraba 15 minutos y decía: uy, qué cantidad de tiempo. Luego usted, media hora, una hora. Y cuando usted ora una hora, que fue lo mínimo que pidió el Señor, cuando encontró a los discípulos durmiendo, les dijo: ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Como quien dice lo mínimo. Cuando usted llega a una hora y dice: uy, qué poquito, no hice nada, vámonos a 1:30, vámonos a 2 horas, y se va yendo, y se va yendo. Pero nunca le digas a nadie cuánto oras diario. Cuando el Señor me ha dado la oportunidad de ir a algunos lugares, hablar sobre esto, intercesión, hay personas que me abordan después del culto y me dicen: hermana, perdone, ¿usted cuánto ora diario? Le digo: perdón, eso no lo sabe sino mi esposo. Eso es secreto, eso es íntimo. No ande propagando cuánto ora, no hagan de propagando, porque eso es secreto, para que vuestro Padre que está en los cielos lo vea en los secretos. Recompensa. Gracias, Dios. Padre nuestro, Padre nuestro que estáis en los cielos. Vea cómo comienza la oración. Ay, se parece a nosotros, que cuando comenzamos a orar: Señor, gracias por tus bendiciones, Señor, gracias.
Y ahora, Señor, te traigo este canasto. Llénalo de frijol, llénalo de arroz, llénalo de maíz, llénalo de carne, llénalo de papaya, llénalo de mango. Oiga, Señor, y por ahí, si puedes echarme una motico, o si puedes un carrito más moderno, porque eso está muy viejo y una insatisfacción tremenda. Tengamos cuidado. Nosotros no podemos mirar la oración simplemente como un medio para obtener cosas materiales. No. Nosotros tenemos que mirar la oración como manda la palabra de Dios. Primero, para adorarlo, para intimar con Él, para glorificarlo. Y cuando tú estás cerca de Dios, menos del mundo y más de Dios, menos pecado y más santidad. ¡Ay! Y hablar en este tiempo de santidad para algunos fanáticos. Hace muchos años se veía una persona orando y ayunando y bien guardadorcita de sus principios y valores, y los demás decían: uy, qué bueno, qué bendición. Cuando yo veía a mi pastor Mano Zúñiga, el viejo, que fue el que nos casó, cuando llegábamos los jóvenes de la iglesia, Salomón, Martalía, varios que estamos en el ministerio, veíamos a nuestro pastor orando temprano, nos decíamos: qué rico, qué bendición. Y nos daba pena. No podemos llegar tarde. Nuestro pastor llegaba a las 4 o 5 a orar. Nosotros decíamos: vamos a llegar a los mismos muchachos a las 6. Y yo me acuerdo que los muchachos adolescentes de ese tiempo éramos incapaces de llegar 15 minutos antes, 1 hora antes. Allí estábamos Salomón, Martalía, allí estábamos un grupo. Señor, bendícenos. ¿Por qué? Porque estábamos aprendiendo, estábamos absorbiendo de nuestro pastor. Y yo hoy en día, cuando me veo como metida en esto que Dios me metió, a veces orando me acuerdo de mi viejo, de mi pastor, y yo digo: Señor, ¿cuántas oraciones haría mi viejito por mí? Señor, cuando me casó, cuando me mandó a la obra misionera con mi esposo, Señor, derrama sobre esa muchacha espíritu de oración. Y todavía me falta, pero yo agradezco porque tuve un ejemplo que imitar. Hermanos de mi alma que están aquí, que no nos imiten por la mundanalidad, que no nos imiten porque somos de mucha elocuencia, que nos imiten por lo que Pablo dijo: aprended de mí como yo de Cristo. Aleluya. Ve, hermanos, hemos descendido tanto de la oración que ya cuando vemos una persona que ora y ayuda mucho, ay, tanto fanatismo. O cuando una persona ya se para en un púlpito a hablar de principios y valores. Mire, hace algunos años, cuando el Señor comenzó esto de intercesión en mí y en Antioquia, comenzamos a ver lo que Dios hizo. Diana es testiga, yo no tengo necesidad de contar lo que Dios hizo, porque podría pasar también mucho tiempo contándolo. Yo me acuerdo que algunos criticaban: ay, pero vea, ya todo es oración. Y alguien decía: invitemos a la hermana Luz Marina a un evento. No, la Llorona, no. Esa no habla y no de santidad. Esa no habla sino de oración y ayuno. No, busquemos otras que traigan otra cosita, que traigan otra cosita. Y yo, pues, como a esas cosas no le prestaba atención, yo estoy segura y tengo una convicción de lo que Dios me ha dado. Y yo sé que a veces hay que sufrir por las convicciones, pero no importa. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperan, nos persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros. Mas gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es el reino de los cielos. Pero, hermano, mire, cuando llegó la pandemia, ya no más la Llorona. Llámeme. Y quiero que le diga algo. Estaba en el proceso del cáncer de mi hijo en plena pandemia. Y llámeme de distritos, y llámeme en supervisores, y llámeme de toda parte. Hermana, necesito que le dé una enseñanza a las mujeres de la iglesia, porque se están enfermando, están deprimidas, como está muriendo tanto pastor y tanta gente. Hermana, necesito que le dé una enseñanza. A ver, porque están desanimadas, están llenas de temores, están llenas de miedo. Hermano, yo no paraba. Mi esposo en ese momento en las misiones, él estaba enseñando en la mañana, en la tarde, en la noche, en la oficina, y yo en el comedor
enseñando por otro lado que es orar, porque la oración trae paz, como dijo el que dirigió, trae gozo, trae tranquilidad y trae fortaleza. Entonces se acabó la fanática, hermana Lumarina. Nos dimos cuenta que si no orábamos, yo bendigo a Dios por este grupo de intercesión en el 5. Amén. Y los quiero invitar a todos. Los quiero invitar a todos a unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Pero también en este tiempecito que me queda, escúcheme esto. Por eso necesitamos, Señor, enséñame a orar. Porque todos nos hemos equivocado en algún momento en la oración. Es más, Santiago, que quiere decir rodillas de cabello, en una ocasión escribió, dijo: pedís y no recibís. ¿Por qué? Eso quiere decir, hermanos, que hemos hecho oraciones mal hechas. Y tal vez no era nuestra intención. Porque no toda equivocación uno tiene malas intenciones. Nos equivocamos con buenas intenciones, pero son equivocaciones, ¿verdad? Pero cuando le decimos: Señor, enséñame a orar, uy, hermano, uno va saliendo de ese círculo vicioso. Uno ya comienza, cuando llega a orar: Señor, gracias, solo agradecerle, porque así comienza el Padre Nuestro. Padre nuestro que estáis en los cielos, a glorificarlo. Gracias por tu muerte, gracias por tu sangre, gracias por tu perdón, gracias por salvarme, gracias por la iglesia, gracias por tu misericordia, gracias por la vida, gracias por poder respirar. ¿Cuánta gente esta mañana está conectada en un cilindro de oxígeno y tiene que pagar para respirar? Pero todos los que estamos aquí estamos respirando. ¿Gracias a quién? Ay, hermanas, que yo tengo buena salud. ¿Por quién la tienes? Ay, hermanas, que mis pulmones están buenos. ¿Quién te dio los pulmones para que los tengas buenos? Aprende y aprendamos a ser agradecidos con Dios. Te voy a contar un secreto. Dios no puede trabajar con gente desagradecida. Dios no puede trabajar con gente que se levanta por la mañana. Hay gente que desde que se levanta, claro, el que no ora, desde que se levanta está pronosticando un mal día. Y lo que el hombre teme, eso le viene. Ay, hoy voy a pasar mal, hoy me voy a enfermar, hoy me va a ir así, me va a ir allá, me va a ir acá. Pero el que ora por la mañana, entonces primero le da gracias porque me acosté y dormí, porque Él me sustentaba. Gracias. Pero resulta que ese día no tiene sino... Ese día para comer no hay sino un agua de panelita con pan y no hay más. Y usted en la madrugada está dándole gracias. Gracias por ese pan con agua panela. Oiga, como si tuviera un buffet, como si tuviera huevos, pollo, gallina, como si tuviera pescado. Y usted, gracias. Escúcheme, por favor, escúcheme. ¿Y sabe qué dice el Señor? Oiga, si este está tan agradecido por un pancito con una aguapanela, ¿qué será cuando le mande gallina? Cuando le mande... El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Dele gracias a Dios por la prueba. Al principio duele un poquito. Señor, gracias porque Señor, gracias porque y no podía como salir, porque mi hijo tiene cáncer. Escúcheme, al principio me dolía, no lo niego, mi único hijo varón. Pero después dije: no, aquí en este momento es donde yo tengo que demostrar lo que Dios me ha enseñado. Gracias, Señor, por ese cáncer. Gracias por esa prueba. Gracias por esa lucha. Y llegó el momento en que le dije: vea, Señor, si tú me preguntas a mí que si quiero que lo sane, claro,
Mi único hijo varón. ¿Cómo no voy a querer? Tú eres padre y te duelen tus hijos. Yo soy mamá y me duele mi hijo. Si tú me preguntas que si quiero sanidad, ¿cómo no voy a querer sanidad? Pero ¿sabe qué, Señor? Estoy decidida porque tú estás conmigo y eres mi fortaleza. Si lo quieres sanar, amén. Y si no lo quieres sanar, pues tú verás. Porque eres Dios, haces lo que quieras, con que quieras y cuando quieras. Porque cuando tú aprendes a orar, sueltas tu voluntad. Aleluya. ¿Y qué sigue? Después de alabarlo, hermano, dele gracias por la prueba, dele gracias por la lucha, dele gracias por la enfermedad, dele gracias por el que no lo quiere. No se queje tanto. Es que me persiguen, es que están tras de mí. Y el diablo, ¿verdad? Estás pegadito de detalles, pero mientras usted dice: yo sigo, yo voy, de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Sabe qué hace el Señor? Hasta los enemigos los pone a los pies. Yo le decía a los hermanos de los grupos de intercesión en Medellín, Diana es testiga, yo le decía: no pelee con nadie. Este programa no es para pelear, no es para enfrentar, este programa es para orar, para amar, para perdonar, para ayudar. Y Dios comenzó a añadir mucha gente, tanto que ahora está el distrito 9, está el distrito 22, tienen su directiva. Hace pocos días tuvieron el campamento que lo tienen cada año. 200 y tantos hermanos, los cupos no les alcanza en ayuno, en oración, y ha crecido y ha avanzado, y habían personas que no estaban de acuerdo, y habían personas que al principio, pero escúchame, como la primera petición que aparece el Padre Nuestro es: venga tu reino. Escúcheme esto, para que aprendamos a orar. Porque cuando oramos a veces: Señor, comida, Señor, techo, bendice y dame, bendice, bendice y dame, bendice y dame. Y al último, entonces, comenzando el programa de intercesión: Señor, establece tu reino. Hermanos, porque el mundo se está perdiendo. Uno de los propósitos de intercesión es que el reino de Dios se establezca. El apóstol Pablo en primera de Timoteo, el capítulo 2, dice: exhorto ante todo. Él no dice: si quieren, si me hacen el favor. No, es una exhortación fuerte de autoridad espiritual. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que gobiernan, para que vivamos quieta y pacíficamente. Yo pregunto: ¿cuánto tiempo estamos sacando? El jueves que estaba dirigiendo el culto de oración, yo le dije: hermanos, yo les pido, vamos a tener unos minutos de clamor por Colombia. Vamos a tener un minuto de clamor. Estamos viviendo una incertidumbre en Colombia terrible. Gente que está asustada, la gente está como loca, yendo para allá y para acá, desesperados. Hermanos, pero hay una iglesia poderosa, hay una iglesia que tiene unción. Pues ¿para qué es? Hermano, la unción no es solo para pararnos a predicar en un púlpito. La unción es para orar y romper yugo. Y yo le dije a los hermanos de intercesión en Antioquia: vamos a ir entrándonos en el Padre Nuestro, petición por petición, para aprender a orar. Y la primera: establece tu reino. Y orábamos: Señor, establece tu reino. Señor, muestra tu gloria. Y claro, al principio, cuando se formó el grupo de intercesión, pues no se había escuchado de pronto esa palabra intercesión en esa zona, no sé si en los demás lugares. Entonces claro, eso movió eso, no, que ya parecemos trinitarios, que la palabra intercesión, que la Virgen María, que no sé qué, pero y luego Abraham no intercedió. ¿Qué es que los trinitarios? Es que los que hablan de intercesión. Y un día en una charla con el hermano Eliseo, vino a Estados Unidos, yo le dije: hermano Eliseo, usted es un hombre muy de Dios, y usted es un hombre de mucha palabra de Dios. Yo quiero que usted me diga, ¿esta palabra intercesión es mala decirla o no?
Digo, no, ¿cómo le ocurre? Yo le dije, hermano, es que a veces se presentan algunas situaciones que por nombrar la palabra intercesión. Y dijo, venga, le cuento una historia. Cuando el hermano Larsen llegó a Barranquilla, yo era un muchacho y me dijo, Eliseo, necesito que te vayas a la plaza principal de Barranquilla a predicar. Llévate una corneta y vete a predicar. Y dice, y yo me fui. Yo era un chico como de 20, 22 años y yo me fui con la corneta. Pero cuando llegué al parque, claro, ahí estaba la iglesia católica y eso estaba lleno de católicos, hermano. Estoy hablando de hace 70 y tantos años, casi 80 años, y eso lleno de católicos. Y entonces, cuando él estaba ahí, Señor, comenzó a predicar. Dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, no, primero toma autoridad sobre el terreno. Todo lo que pisare la planta de nuestro pie será vuestro. Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya a los pueblos. Digo, ese día no prediqué, me agarré a darle vueltas a ese parque, a pedir perdón, a pedir misericordia, y comencé a atar los espíritus de idolatría de ese parque. Y es que la Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si yo por el Espíritu de Dios echare fuera demonios, hermano, los demonios no tienen por qué estar en la iglesia. Una hermanita, ay hermano, yo tengo demonios. ¿Qué cuento de demonios? Usted no tiene demonios, está enfermo emocionalmente, sentimentalmente. El diablo tiene que tenerle miedo y respeto a los hijos de Dios. ¿Sabe dónde está el diablo? Afuera, perdóneme. ¿Qué culpa? Afuera el diablo no tiene nada que hacer. Y por eso ataca a la iglesia. Él no está entre nosotros, pero ataca, envía dardos. Por eso la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus de los aires. Pero no es con espada, no es con un poco de gente, es con el Espíritu de Dios. Y yo les decía, hermanos, vamos a pedirle al Señor que establezca su reino y que podamos ver su gloria en intercesión. Y luego el hermano Eliseo a los 8 días se fue a predicar y comenzaron a convertirse. Hermanos, y Barranquilla fue donde comenzó la obra. Usted va a esas iglesias en la costa, mis respetos. Hay un pueblo en la costa donde todos se convirtieron y la policía le tocó irse porque no tenía nada que hacer. Por eso a mí me duele cuando yo veo que alguien ataca esto. Y yo digo, es que los de ahora no saben las lágrimas que derramaron los antiguos. En esta ciudad de Cali, un hombre llamado Judson se iba al cerro de las Tres Cruces todos los días durante 2 horas. Cali para Cristo, Valle para Cristo. Se iba caminando, se tiraba, porque me lo contó el hijo del hermano Dross en una convención en Miami. Porque cuando estaba en Antioquia en esto de intercesión, yo comencé a investigarme cosas, a investigarme para decir, Dios mío, necesitamos hacer algo. Y el hijo del hermano Dross me decía, hermana, siga, porque yo sé que en Colombia hay lugares donde se está perdiendo la oración. Pero hermana, vea, yo le cuento, mi papá y el hermano Johnson, y comenzaban a orar y se iban a ese cerro. Y un día el hermano Johnson tuvo una visión después de estar tirado tierra, escuche, frente sobre la tierra, en el cerro de las Tres Cruces, ni siquiera en esta alfombra, ni siquiera en ese hermoso piso, en tierra, un americano. De pronto nosotros los colombianos más pobrecitos, más humildes, pero un americano iba y no se postraba por Estados Unidos, se postraba por Colombia. Y una mañana este hombre tuvo una visión y vio que ardía y que había fuego y que había fuego y que ardía todo. Y él dijo, Señor, se está quemando Cali, se está quemando el valle. Dijo, no, ni Cali ni el valle ni Colombia, es el derramamiento del Espíritu Santo. Hubo oración, hubo oración. ¿Por qué? Eso es lo que el diablo quiere, apagar. Y no le haga extraño que en la congregación, cuando usted comience a orar más, ay, no crea que todo el mundo lo va a aplaudir. Yo le decía estos días a Dianita, no sé, en un audio, creo, le dije, vea, cuando Dios llamó a Nehemías para restaurar Jerusalén, se levantaron 2 tremendos personajes, Sanballat y Tobías, a oponerse. Pero como Nehemías oró y ayunó,
miedo. Yo le decía a los hermanos de intercesión en Antioquia: ¿miedo a quién y a qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Respetamos hombre, respetamos al hombre, pero no tememos al hombre. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Oiga, hermanos, y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar, a orar. Señor, haz maravillas con este programa. Porque al comienzo, hermano, hubo que luchar. Habían lugares donde hermanos no venían, que no, que qué es eso de intercesión, que eso es trinitario y que eso además es para visiones y para cosas raras. Oiga, yo le voy a pedir un favor: no convierta el programa de intercesión a su iglesia, que vamos aquí a reunirnos unos cuatricos, que el pastor no se dé cuenta, a ver Dios que le revela a Julano si se va a casar con su tal. Hermano, esto no es, ya la profecía la tenemos, la palabra. Esto es para ver la gloria de Dios. Esto es para ver la gente convertida. Esto es para ver la iglesia llena de poder. Esto es para ver el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es para ver más santidad en la iglesia. Oiga, y comenzamos a orar. Cuando un día, Dianita, ¿cuánto me queda? Porque no quiero abusar. No me suelte, porque después, ¿quién me amará? Oh, a mí esto me emociona. Hermano, un día llegó una tía, una hermana, esposa de pastor. Me dice: hermana, hay un sobrino mío, soy la tía del muchacho. Imagínese que se levantó un grupo subversivo en Colombia. Tengo que manejar esto con cuidado por las redes sociales. Bueno, mataron a los padres de este muchacho, los picaron, los tiraron al río. El muchacho era presidente de jóvenes en una región de Colombia. A raíz de esto el muchacho se desubicó, porque se levantó otro grupo y se llevó sus dos hermanitos, Jonathan y Carlos, y se los llevaron para enseñarles a manejar las armas, para que cuando crecieran, el uno de 9 años y el otro de 11, para que cuando crecieran pudieran tomar venganza de la muerte de sus padres. Y este chico andaba por todo Medellín en un estado de depresión, flaquito. Dijo: hermana, yo no sé, pero sé que está en Medellín, en una de las iglesias. ¿Será que usted con intercesión pueden hacer algo por él? Yo dije: aquí está la respuesta, Señor, muéstranos tu gloria. Aquí está la respuesta de que el reino de Dios se establezca, hermano. Porque déjeme decirle, no podemos reunir la gente. Y en esto, bueno, ya más adelante sus líderes darán enseñanzas, que no podemos reunir la gente a lo mismo. La oración se vuelve como porque siempre lo mismo por la misma, y siempre que oremos por eso, hermano, no necesitamos ir más allá, ver la gloria, ver maravillas, ver claro. Pero vamos a estar orando por la comida, por el techo, Ve, hermano, a veces las oraciones las convertimos: vamos a pedir sanidad, vamos a pedir sanidad, vamos a pedir sanidad, vamos a pedir sanidad. Hermano, y déjeme decirle que Lázaro se murió, resucitó, pero él se volvió a morir. Y a veces tomamos la oración solamente para cosas materiales, para salud, para aquello, lo otro. Vea, hermano, vamos a tratar de que nuestras oraciones sean más para que el reino de Dios se establezca. Ese es el propósito de la oración, según Pablo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y cuando invertimos tiempo en esto, en medio de ese mover, Dios sana, Dios hace maravillas. Lo digo por experiencia propia. Saber orar. Me di a la tarea de buscar a ese muchacho iglesia por iglesia. Como no teníamos congregación, tu hermano Reinier se iba por la mañana a la oficina temprano, y yo me agarraba por ese teléfono, me pedí los números de teléfono de todas las 70 iglesias de Medellín. Iba en la iglesia 10ª, me acuerdo, cuando le digo: pastor, es que me encomendaron una causa. Hay un muchacho, me dijo: hermana, ese muchacho está aquí. Le dije: pastor, yo no sé si usted conoce la situación de él. Dijo: sí, un poco. Lo que pasa es que ese muchacho llega y apenas bien se ha dicho Dios le bendiga, él se pierde. Le dije: pastor, hágame un favor, mónteme un cerquito por ahí, o mande a alguien y dele mi teléfono y dígale que me llame, que necesito hablar con él. Sí. Un día al culto el muchacho llegó y dijo: vea, que la hermana Luz Marina de Galvis, la esposa del hermano Reynel, le manda este número telefónico, que la llame urgentemente, que necesito hablar con usted. Sí. Al otro día el muchacho me llama y le dije: mi hijo, usted no puede ir a la sede de la iglesia, yo quiero hablar con usted, yo quiero escucharlo, pero primero
Yo comencé a orar. Prepárame, dame unción. Escúcheme, hermanos de intercesión. Cuando usted va a tener una cita con alguien para ministrar a alguien, pida unción, porque la unción rompe el yugo. La unción no es solamente para predicar, se necesita no solo para cantar, para ministrar. Y los intercesores tenemos que ser ministradores. Que aquí tú no te veas mucho, pero que te puedas sentir. Le escuché la historia. Le dije, listo, mijo. Dijo, hermana, hace 2 años, escúcheme, va para 2 años, año y 8 meses, que murieron mis padres, mis hermanos secuestrados. Le dije, bueno, mijo, ya lo de tus padres no podemos hacer nada, ya. La finca, bueno, algún día la devuelvan o no, qué sé yo, pero sí podemos hacer algo. La restauración de tus hermanos. Pero primero que todo, vamos a tener un tiempo de oración. Y te cito todos los sábados. Tú puedes venir todos los sábados. Éramos 5 esposas de pastores y 3 pastores los de la directiva. Tú nos puedes acompañar todos los sábados de 7 a 1 de la tarde, porque vamos a comenzar a hacer un programa de oración para que el Señor te sane, para que el Señor te enseñe a perdonar, porque odiaba, claro, sus padres, hermanas. Y yo recuerdo que ya íbamos como en el 4º, 5º ayuno. Y ese día el Señor me mostró que ese día había que hacerle confesar al muchacho. ¿Confesar qué? Para sacar esa amargura, lo que dijeres con tu boca y creyeres en tu corazón, eso será hecho, eso trae liberación. Y que perdonara a esas personas, pero que lo dijera, yo perdono. Y ese día yo le dije al equipo, le dije, venga, vamos a hacer algo con este muchacho. Y yo le dije, mi hijo, comienza a repetir. El chico tenía 17 años. Comienza a repetir: Señor, perdona a esos hombres que mataron a mis padres, perdona a los que se robaron la finca y perdona a los que se llevaron mis hermanos. Cuando llegamos a esa parte no hubo problema, pero cuando yo le dije, ahora tú vas a decir, yo perdono en el nombre de Jesús a los que mataron a mis padres, no lo pudo hacer. El muchacho, tengo la imagen todavía, que sí, como arrugadito, se tiró al piso y lloraba y lloraba. Y de pronto el Señor me mostró: no, porque en esto de oración e intercesión hay que pedir discernimiento de espíritu. Claro, porque entonces así vamos a hacer las cosas bien hechas, como el Señor manda y ordena. Por eso, hermano, esto no es de correr, ya, no. Yo llevo 27 años en esto y todavía estoy aprendiendo. Y todavía siento que necesito dirección. Ayer, antier, estaba con susto para esta enseñanza. Y anoche estábamos en una reunión con unos comités. Y entonces una hermana dijo: hermana, es que a veces a las hermanas les da miedo predicar. Entonces yo dije: si esta supiera que yo estoy temblando para mañana. Y de pronto me salió una palabra y le dije: vea, mi reina, el día que uno deje de temblar para predicar es peligroso, porque eso quiere decir que me confío en mi yo, y mi yo me falla, pero el Señor nos vaya. Depender de Dios, así sepas o sepamos lo que sabemos. Yo dependo de ti, yo dependo de ti. El verdadero intercesor depende de Dios, así tenga las capacidades que tenga, tiene que depender de Dios, porque esto es espiritual. Dios bendiga a las psicólogas, Dios bendiga a los abogados, Dios bendiga a toda esta gente hermosa que tenemos, pero esto es espiritual. Téngalo. Espiritual. Espiritual. Imaginen, hermanos, que ayer, no hace 3 días, me llamó una señora de Estados Unidos. Ella dice que es hermana, que necesitaba ayuda. Le dije: ay, qué pena, no te puedo ayudar, estoy recargada. Estamos adaptándonos a una congregación, yo tengo que ayudarle a mi esposo. Tengo este programa, dentro de 8 días tengo que ir a Medellín, a una iglesia, un fin de semana, a dar otro empujocito de esto de intercesión. Le dije: no, pero te recomiendo a mi hija. Entonces le recomendé a mi hija Jessica, la llamé y le dije: Jessica, yo mandé este número de teléfono, por favor ayúdame. Cuando ayer que estaba en casa de ella, yo le dije: cuéntame cómo le fue. Dijo: hermana, mami, es una psicóloga. Ella ha hecho máster en Estados Unidos, ha hecho de todo. Ella me preguntó que si usted es psicóloga, o sea, Jessica. Ella dijo: no, yo psicóloga no soy. Yo conozco a Jesús, conozco su palabra. Si algo te puedo ayudar. Dijo, y comenzó mami a contarme el problema, la situación. Y mi hija le dice: no, hermana, esto no es cuestión ya de psicología, ni hablemos, porque usted es maestra de esto. Es
más es profesora en un lugar, pero está con una situación. Eso hace 5 días. Y mi hija le dijo: ay, hermana querida, usted lo que tiene que hacer es, venga, métase en oración y en ayuno, renuncia a todo ese conocimiento que tiene y pida liberación para su alma y para sus emociones. Y ayer me dice mi hija, le dije: ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Dijo: mami, antenoche me puso un mensaje: hermana Jessica, está funcionando. Me solté de mi carne y me metí en la dimensión del Espíritu. Eso es lo que necesitamos hoy en día, llevar la gente. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Diez minutos, por favor. Qué pena, no puedo tampoco abusar. Si no, no me vuelven a invitar. Y vea, hermano. Y el Señor ese día me mostró: déjenlo esta semana, pero ustedes sigan orando cada uno. Le dije: Alvarito, párese, tómese esta agüita. Lo abrazamos, entre todos reuníamos platica, le aportábamos. No tenía trabajo, era como un esquelético. Y ese muchacho lo convertimos como en un hijo del equipo de intercesión. A los 8 días le dije: te esperamos el otro sábado. Al sábado siguiente vino, estaba diferente. Le dije: hoy vas a ser libre, porque ya no podemos quedarnos tanto tiempo más aquí. Necesitamos avanzar en esto, lo que necesitamos hacer. Ese día yo pido perdón a los que mataron a mis padres, pero yo también los perdono. Es más, Señor, mire las palabras que le salieron: mira, Señor, por favor, si haber muerto mis padres, si haber perdido la finca, va a servir para que algún día estos hombres te conozcan. A la hora de la verdad, mis padres se salvan. Gracias. Alabado tu nombre. Ve, hermanos, Álvaro, ¿están listos? Sí, señora. Ahora, en ese tiempo, creo que el supervisor era el hermano Betancourt, Héctor Betancourt. Yo le digo: hermano Héctor, ¿será que usted me regala, por favor, el poder repartirle 2 iglesias por día, ayuno, por la liberación de Jonathan y Carlos, que llevan 2 años, van a cumplir 2 años? Claro, hermana, él me apoyó mucho. Gracias a Dios. Es el segundo vicepresidente de la iglesia. Vio, hágale. Y comenzamos a repartir las cartas. Y los hermanos, ya el grupo estaba creciendo y comenzaron a recibir las cartas. 2 iglesias por día. Cuando íbamos en el día 24, me acuerdo que yo estaba listando mi maletica, un congreso en Pereira de mujeres, cuando de pronto Keila, que está por ahí, dice: mami, el tiempo era teléfono fijo. Mami, ¿que la está llamando Álvaro? Yo le dije: sí. Dijo: sí, mami, Álvaro Guisado la está llamando. Entonces pasé, le dije: ¿aló? Dijo: no, hermana, es que imagínese que antier me hicieron una llamada de cualquier parte de las montañas de Colombia que me están necesitando. Entonces, ¿qué hago? Voy. Yo le dije: mi hijo, de todas formas usted tiene su pastor, pregúntele a su pastor lo que él le aconseje. Nosotros solamente estamos ayudándole a orar por la liberación de sus hermanos. Y dijo: no, hermanas, que yo ya antes de hablar con usted hablé con el pastor. Le dije: el pastor, que le dijo: no, yo no me meto a aconsejarte que vayas o no. Eso dígale a la hermana Luz Vanina, que es la que está liderando. Entonces yo le dije: bueno, mijo, por mí váyase, porque no estamos jugando, estamos orando. Y si 2 en la tierra se ponen de acuerdo. Te adoro, Jesús, te adoro. Si 2 en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Váyase. Escúchame esta oración. Cuando tú estás librando una batalla espiritual, escúchame, el diablo te manda dardos. Y me acuerdo que yo iba en el avioncito, iba leyendo algo, cuando tenía mis ojitos buenos, iba leyendo algo. Comienza el diablo a enviar dardos. ¿Qué te has creído? Ni siquiera el pastor del muchacho, que es un oficial del distrito, se atrevió a decirle que se fuera. Lo que no, perdóneme, pero mire el dardo que me mandó el enemigo. Lo que no hizo un hombre que tiene autoridad, pantalón, autoridad, va a ser una triste falda como usted. Era el diablo mande dardos. Y cerré ese libro y comenzó la batalla conmigo misma. Llegué a mi casa. Mi madre era una mujer de mucha oración en Pereira. Le dije: madre, ayúdame
ayúdame a orar por esto. Mañana parémonos bien temprano. Vamos a tender cercos de protección a este muchacho. Bueno, y llegué al congreso y seguía lo mismo. Me acuerdo que Marianet, misionera en este momento en Curazao, era la líder en ese momento. Y le dije: Marianet, ¿me permite hacer una oración con las mujeres del congreso? Y les conté. Le dije: hermana, estoy librando una batalla con intercesión por esta situación. Me regalan un minuto de oración. Usted sabe lo que son 200, 300, 500 mujeres orando. Un minuto fue para 10. Cerco de protección. Bendice, Señor, ayuda. Estando en el congreso, mire lo que pasa cuando usted se atreve a tomar decisiones en la oración establecida por Dios. A mediodía, cuando ya íbamos a la segunda conferencia, se le manifestó un demonio a una muchacha. Comenzó, bueno, entonces yo le dije a las esposas de pastores, no había hombres, yo le dije a las esposas de pastores: mija, llévenla ustedes a un salón porque yo estoy aquí enseñando. Resulta que el espíritu seguía molestando, hasta que pronto una líder dijo: hermana, camine, ayúdenos. Camine, ayúdenos. Yo le dije: mija, pero dijo: no pongamos el grupo de alabanza que va cantando un coro. Entonces dije: bueno, dije, listo. Bueno, hermana, vamos a cantar un coro. Yo no les dije qué era, porque estaban por ahí en un salón. Comenzaron: vamos a cantar un coro y ahora seguimos. Comenzaron a cantar y yo me bajé. Cuando yo entro, abrimos la puerta de la pieza donde la tenían. Cuando yo abro la puerta, ya, la muchacha se incorporó, comenzó a glorificar y adorar a Dios. Y sabe, el Señor me habla y me dice: es que yo no te traje para que tú hicieras tal vez lo que te llamaron. Esto ya está hecho. Te traje para decirte que así como esta muchacha fue libre, Jonathan y Carlos van a regresar. Adorados. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria a Dios. Tienes todo el poder, lo tienes todo. Aleluya. Bueno, hermano, yo seguí enseñando. Cuando terminó el congreso por la tardecita, yo ya me fui para mi casa. Una paz, una tranquilidad. Vea, cuando usted tenga dudas que el enemigo está orando por ese hijo que está vuelto nada, y el diablo le dice: ¿qué? Se va a convertir. Y usted le sigue el jueguito: ay, sí, qué miedo, qué susto, y se rincona. Pero usted no, levántase como gigante: te reprendo, hay poder en Jesús, tenemos la victoria, porque estamos orando. Entonces la oración nos da autoridad espiritual. Y vean, mis hermanos, cuando yo llego a la casa, al otro día estaba en casa. Cuando al otro día, como a las 2 de la tarde, otra vez Álvaro la llamada. Suena el teléfono, yo contesto: aló, hermana Luz Marina, soy yo. Alvarito, cuénteme, mi hijo, ¿cómo le fue? Digo: hermana, aquí estoy feliz. Aquí están mis hermanos liberados, me los entregaron. Y con esto termino. Ve, hermanos, venían todos picaditos. Los tenían de cambuche en cambuche, comiendo por ahí debajo de los árboles, acomplejados. Venían con la cabeza así, no querían hablar con nadie. Comenzamos a comprarles mercadito. Yo busqué una psicóloga, hermana Juliet, busqué una psicóloga. Yo no soy psicóloga, para que los ayude. Dijeron: no queremos a nadie. Ellos no queremos, sino que venga la hermana Luz Marina y sus compañeros de intercesión. Yo le dije al equipo: hagamos una cosa, cada 8 días 2 van a llevar, reunimos el mercado, les mandamos. Le pedí al hermano Álvaro Torres, que era el director de Educación Cristiana, que me regalara una platica para ponerlos a estudiar. Nos unimos entre todos. Y hermano, y ese día, esos muchachos, entonces yo les dije: aquí no somos psicólogos de universidad, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Día 2 vamos a ir cada 8 días y les vamos a hacer devocional, y a través de la palabra y la oración los vamos a sacar de ese estado. Así fue, hermano, y yo los llevé a la sede. Y me acuerdo que en ese momento habían varios miembros del consistorio. Yo les dije: hermanos, discúlpenme, fui y los busqué a la oficina cada uno. Discúlpenme, es que yo les quiero mostrar un testimonio, porque yo le había dicho a Dios que confirmara el programa con señales, con prodigios y maravillas. Hermano, los llevé a la sede, oraron por ellos. La ONG se dio cuenta como a los 6 meses y dijeron: vamos a sacar a estos muchachos de aquí, de Colombia, nos los vamos a llevar. Se los llevaron para Suecia, les dieron papeles. Europa, uno de los países de Europa con mejor economía, que alberga mucha gente que tiene problemas así. Se los llevaron.
los pusieron a estudiar, le dieron 900 euros a cada uno. Entonces ellos estando allá, un día Álvaro el mayor dijo: muchachos, todo lo que ha hecho Dios, ¿por qué no hacemos una cosa? Comencemos a hacer reuniones de oración, porque nosotros fuimos libres por medio de la oración. Y comenzaron a invitar amigos a evangelizar. Y el año pasado, este año, hace 4 meses, estábamos en Suecia visitándolos con mi esposo en una confraternidad. Y Álvaro el mayor es el misionero, sus hermanos son pastores y ya tienen congregación de más de 100 personas. Dios los ha llevado a Noruega. Colóquense de pies, por favor. Están yendo a Finlandia, están yendo a Noruega, están yendo a una cantidad de países a llevar la palabra. Oiga, hermano, y usted no se imagina el gusto de mi esposo y yo ver a uno tocando el piano y cantando la alabanza en sueco, ver al misionero predicando la palabra, ganándose en suecos, ganándose en europeos. Porque cuando hay gente que ora en espíritu y en verdad y establece su reino, grandes maravillas suceden.